Y la Organización de las Naciones Unidas dijo que la ayuda humanitaria que ingresa a Gaza disminuyó en un 67%. El organismo internacional señaló que la reducción empezó tras la ofensiva israelí en Rafah. Por otra parte, las fuerzas de defensa israelíes dicen que establecieron un control operativo sobre un corredor estratégico cerca de Gaza. Nos vamos a conectar a esta hora con José Levi, nuestro corresponsal en Jerusalén. José, esta es una disminución en la ayuda bastante significativa, el número es bastante alto. ¿Se siente en las calles, que es donde la gente está sufriendo? Sí, la verdad es que existe un temor enorme, Ana María, de que pueda esto llevar a una realidad aún más extrema. ¿Qué es lo que pasa? El 6-7 de mayo pasado fue cuando las tropas israelíes comenzaron una ofensiva en la zona sur de Gaza, la zona de Rafah, que va avanzando de forma lenta. Pero ¿qué es lo que pasa? Al llegar a lo que es el lado palestino del paso fronterizo con la vecina Egipto, es que Egipto decidió, argumentando motivos de seguridad, cerrar este paso fronterizo para la entrada de ayuda humanitaria. Entonces, de esta forma bajó de manera muy significativa el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza. Se intenta ahora llegar a algún tipo de acuerdo entre Israel y Egipto que permita la reapertura de este paso fronterizo. Vemos que Israel asegura que puede pasar los camiones a través de su paso fronterizo de Kerem Shalom. También están enviando camiones desde lo que es el paso fronterizo de Erez Occidental en el norte de Gaza, pero también, por ejemplo, el que se desmantelara el muelle temporal levantado por el ejército estadounidense en el mar, en las costas de Gaza, donde se creía que podía llegar una parte importante de esta ayuda humanitaria. Esto también dificulta la situación. Se espera de alguna manera poder superar esta situación extrema, cuando de forma paralela, como decías, vemos que Israel asegura haberse hecho con el control de lo que es en Rafah, precisamente el paso, la zona fronteriza con Egipto. Ahí se habrían hecho con lo que es el corredor Filadelfia. Aseguran que ahí ya han descubierto 20 túneles para el enviar armas de Hamas de la zona de Egipto al interior de Gaza. Y eso sí, es de señalar que Egipto niega que existan estos 20 túneles de contrabando de Hamas entre su país y Gaza. Ana María. José, y es que también se ha conocido que el conflicto entre Israel y Hamás en Gaza no es el único que está enfrentando Israel en estos días. Explícanos un poco de qué se trata. Lo que vemos es que cada vez Irán intenta ampliar los frentes que tiene Israel que combatir. Vemos inclusive que esta mañana hubo un intento de lanzar un misil de crucero, dicen en el ejército israelí, desde la zona oriental hacia los altos del Golán. Habría sido interceptado. Se desconoce quién está detrás de algo así. Se cree que pueden ser milicias iraquíes, pro-iraníes. También vemos intentos de Israel de terminar con la presencia de Irán en el interior de Siria, precisamente para impedir un nuevo frente. Vemos también el frente entre Israel y Hezbollah en el Líbano. Vemos también la presencia de Hamas en la ribera occidental. Y ahora tenemos unas declaraciones un tanto sorprendentes para muchos del líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Jamenei, quien alabó las manifestaciones que hay en las universidades de Estados Unidos a favor de Hamas y a favor de Gaza, y él aseguró que existe en esas manifestaciones una sensación de crear un nuevo frente contra los israelíes. Ana María.
José, y ante toda esta situación que está ocurriendo, ¿se podría convocar elecciones anticipadas en Israel? Bueno, vemos que el descontento por Benjamin Netanyahu es enorme y ahora uno de los miembros de su gabinete de guerra, el principal opositor, Benny Gantz, que está dentro del gabinete, su partido decidió presentar una propuesta de ley para disolver el Parlamento, aunque todavía esa posibilidad se ve muy lejana porque la coalición que apoya a Netanyahu, aparte de lo que es el apoyo temporal del partido de Benny Gantz, es suficiente para Netanyahu que pueda permanecer en el poder. Existe de todas formas una dinámica dentro de este intento de disolver el Parlamento. La intención de Benny Gantz sería inclusive el convocar elecciones para el mes de octubre. Es de señalar que según las encuestas, Gantz es la persona que preferirían los israelíes ahora ver como primer ministro. Ana María. Bueno, pues seguimos al tanto de la situación, la difícil situación que se vive allí. Muchas gracias. Era José Levi desde Jerusalén. Una protesta pro-palestina terminó este martes en disturbios cuando algunos manifestantes se enfrentaron con policías desplegados para resguardar la embajada de Israel en la Ciudad de México. Presenció un equipo de CNN en la zona. La manifestación se da en un contexto de acción convocado por organizaciones pro-palestinas en varios países en rechazo a las operaciones de las fuerzas de defensa de Israel en Rafah, donde el domingo un ataque aéreo dejó al menos 45 personas muertas en un campamento de desplazados por la guerra en Gaza, y donde según un análisis de CNN se habría utilizado armamento estadounidense, en lo que el gobierno de Israel dijo fue un trágico error. Los manifestantes exigían un alto a la guerra que consideran un genocidio contra los palestinos y que también ha sido criticada por varios países. Israel argumenta que la guerra es en defensa propia y que el objetivo es Hamás, no los ciudadanos palestinos. La ofensiva militar de Israel en Gaza comenzó luego del ataque perpetrado por el grupo terrorista en territorio israelí en octubre, el cual terminó con más de 1.200 muertos y decenas de secuestrados, muchos de los cuales siguen en manos de Hamás, y que según datos del Ministerio de Salud en Gaza, ha costado más de 35.000 vidas palestinas. El enfrentamiento de este martes en México entre manifestantes y policías sucedió cuando los participantes en la protesta intentaron remover las vallas que bloqueaban el camino a la embajada de Israel, según presenció un equipo de CNN que estaba en el lugar. Los manifestantes respondieron con piedras, palos y lanzando bombas Molotov, mientras que los agentes también lanzaron golpes y piedras, según se observa en videos tomados por los asistentes y que fueron compartidos con CNN. En el altercado, 16 policías de la ciudad y varios manifestantes resultaron heridos, según las autoridades de la capital mexicana. Además, un reportero y participantes de la protesta reportaron robo por parte de los policías. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México dijo en un comunicado que la Dirección General de Asuntos Internos investiga la denuncia del periodista y otra de una presunta agresión contra un manifestante con un escudo policial por parte de un agente. Un manifestante dijo a CNN que agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana respondieron rociando gas lacrimógeno. En los videos se ve cuando los agentes rocian a los manifestantes con gases, aunque la Secretaría de Seguridad Ciudadana dijo a CNN que no utilizaron gas lacrimógeno y aseguró que solamente se empleó extintores para prevenir el fuego. Después de algunas horas, los manifestantes se dispersaron pintando paredes y dejando daños en las calles aledañas, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital mexicana.